Bueno, bienvenidos a la clase de recuperación de datos de administración de base de datos. Entonces, es cuando se ejecutan las técnicas de recuperación. Entonces, esa base de datos quedó en un estado inconsistente. ¿Ven? Entonces, para dejarla ahora en un estado consistente, tengo que ejecutar las técnicas de recuperación. En este caso, la más usada es la que utiliza log o bitácora. Después vamos a ver del doble paginación también. Entonces, las basadas en log, tenemos un registro, que es el log, y tenemos dos técnicas, modificación diferida y modificación inmediata. Y tenemos el proceso de recuperación con log, el de 3 pasadas, el de 2 pasadas y el checkpoint. Entonces, vamos a ver el log. Es simplemente una secuencia de registros, es un archivo. Es una estructura que almacena estados de la base de datos, basada en las transacciones. Entonces, los registros que se almacenan en el log son de estos tres tipos que están aquí. Cuando se ejecuta la primera instrucción o begin transaction, se marca que la transacción empezó. Cuando la transacción termina, se puede marcar, dependiendo del sistema manejador, como un end transaction o con un commit, o un rollback en caso de culminación fallida. Normalmente se utilizan estos dos, commit y rollback. Entonces, este es el inicio y este es el fin. Ahora, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa cuando la transacción está activa? Entonces, se tienen que registrar los cambios de estado. ¿Qué es un cambio de estado? Entonces, un cambio de estado es qué pasa con cada registro en cada momento en la base de datos. Entonces, yo tengo que ver cuál era su estado antes de la modificación y cuál es su estado después de la modificación. Entonces, ahí hay un cambio de estado. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, la transacción 3 retira de la cuenta, no sé, de Caterín, la cuenta corriente, retira, entonces aquí R es la cuenta corriente de Caterín, ¿no? Entonces la imagen antes es lo que tenía antes del retiro y la imagen después es lo que tiene después del retiro. Entonces fíjense que un log almacena cambios de estado. Esto tiene que quedar claro. Él no almacena instrucciones a menos que el log se esté utilizando para auditoría. Él almacena cambios de estado. Entonces yo ahí no voy a almacenar instrucciones que no representen un cambio de estado. Por ejemplo, ¿qué instrucción ustedes conocen que no se refleja como un cambio de estado en la base de datos? Dígame qué instrucciones de SQL realizan cambios de estados en la base de datos. Exactamente. Insertar, modificar, eliminar. Hola, Matthew, ¿cómo estás? Ajá. Y una instrucción, entonces, que no ejecute un cambio de estado. Un select, exactamente. Entonces, un select yo no lo voy a ver reflejado en el log porque no me ha modificado la base de datos. Entonces, como íbamos diciendo, tenemos el buffer de datos que es el área compartida. Tenemos nuestra base de datos a la que accedemos gracias a las instrucciones de input, que es el que me lleva el dato de disco a memoria, y output es la que escribe el dato de memoria a disco. Y tenemos las instrucciones que vamos a utilizar para las transacciones, que son leer y escribir. Ajá. Vamos a tener otro buffer. El sistema manejador va a tener otro buffer, que es el buffer del log, que a medida que se ejecuten estas instrucciones de escribir y las instrucciones de inicio de transacción y fin de transacción, es decir, commit o rollback, él va a ir colocando registros en este buffer. Este buffer tiene el tamaño de un marco de página.
Cada vez que se escriba en memoria, se va a escribir en el log. Y una vez que el buffer esté lleno, va a haber una salida al donde se almacena el log, en el disco duro. Voy a repetir el proceso. Cuando una transacción ejecuta un escribir en el buffer de datos, automáticamente ejecuta un escribir registro en el log en el buffer del log, que es un área de memoria destinada para el buffer. Esa área de memoria tiene el tamaño de un marco de página, es decir, de una página de disco. Esto es memoria principal. Donde está el buffer del log es memoria principal. Entonces, ¿qué registro va a escribir? Puede ser algo así. Esta transacción que esté subí escribió el registro X, esta es la imagen antes y esta es la imagen después. Entonces, una vez que el registro esté lleno, el buffer esté lleno, perdón, que ya haya llegado a la cantidad de registros que caben en esa página, él automáticamente la escribe en disco, en el registro, en el archivo del log. Entonces, ¿qué significa deshacer una transacción? Deshacer una transacción significa colocar las imágenes antes, es decir, el estado anterior de los registros modificados por una transacción. Si eso es así, ¿qué significa rehacer una transacción? Exacto. Colocar en la base de datos la imagen después, es decir, eh, el nuevo estado de los registros modificados por la transacción. Entonces, escribir la imagen después, estado posterior de los registros modificados por una transacción. ¿Por qué tenemos que escribir la imagen después si se supone que la transacción ya debería estar en disco? Por lo que habíamos hablado anteriormente. Un cambio que se haga en la memoria no se pasa automáticamente a disco. ¿Sí? Entonces, si falla la transacción, si falla el sistema manejador, puede ser que el cambio no haya sido pasado a disco todavía, pero sí esté en el log. ¿Qué creen ustedes que pase primero? ¿Que se llene el buffer del log o que la política de sustitución de memoria mande el dato para disco? ¿Qué creen ustedes que suceda con más frecuencia? Exactamente. Entonces, lo que sucede con más frecuencia es que el buffer del log se llena y automáticamente al llenarse, como vimos, se escribe en el archivo del log en disco duro. En cambio, la política de sustitución de memoria no depende muchas veces del sistema manejador, sino del sistema operativo. Entonces, no sabe en qué momento va efectivamente a escribirse ese dato en la base de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es una modificación diferida. En este caso, se retardan las operaciones de escribir de una transacción hasta que se compromete parcialmente, es decir, hasta que llega a la última instrucción antes del commit. Si el sistema falla antes de que la transacción S se complete, se ignora en el proceso de recuperación. Es decir, como sus datos nunca fueron pasados a memoria compartida antes de que la transacción se complete, entonces esa transacción no hay que recuperarla. En el log no se registran las imágenes antes, por lo que los registros de la actualización tienen esta forma. Y por lo tanto no se deshace, solamente se rehace. Okay. La modificación inmediata permite las operaciones escribir de una transacción mientras ésta está activa. Es decir, ella puede pasar sus datos a memoria compartida, aunque aún ella no haya terminado. Es decir, está pasando modificaciones que no han sido comprometidas aún. Si el sistema falla, se debe usar los valores del log para restaurar los elementos de datos de los valores anteriores a la transacción. La modificación inmediata es la que vamos a utilizar durante el resto del tema.
Entonces, en el log los registros de actualización son de esta forma. Y se realizan los cambios en el log antes de la actualización real de la base de datos. Bueno, esto ya lo habíamos explicado anteriormente. Un poco para que se entienda esta técnica. Modificación diferida, lo que me dice es que él no va a escribir este cambio acá en el buffer, sino hasta que la transacción haya ejecutado la última instrucción. O sea, en el momento en que ejecute la última instrucción es que él va a pasar los datos de su área de trabajo al buffer de datos. Esto es modificación diferida. La modificación inmediata, lo que me está diciendo es que en cualquier momento que ella ejecute una actualización, sin importar que ella no se vaya a comprometer, no se sabe si se va a comprometer, automáticamente se pasa ese cambio al buffer de datos. ¿Se entiende la diferencia entre las dos? Esta modificación diferida inmediata lo que incide es el momento en el que se pasa el dato del área de trabajo de TSUI al buffer de datos, es decir, a la memoria compartida. Entonces, y cambia el registro del log. Este es un ejemplo del log. Entonces, a medida que se van ejecutando, las instrucciones se van colocando en el log. Fíjense que aquí tengo, en el momento que inicia la transacción, tengo todos los registros que me indican que la transacción inició. Tengo también aquellos registros que me indican que la transacción terminó. ¿Sí? Ahora vamos a ver el proceso de restauración en 3 pasadas. Digamos, es el primer proceso que se ideó con respecto al log. Dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que deshacer las transacciones que no terminaron y rehacer las transacciones que terminaron. Y además de eso tenemos un log que me permite tener todos los estados antes y estados después. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Normalmente este es un archivo de tipo montículo. ¿Alguien me puede decir por qué es un archivo de tipo montículo? Excelente, Macho. Porque se almacena en la forma como va llegando. Exacto, José. Porque se almacena en el orden en que llega. Entonces, esto quiere decir que lo que está al final es lo que llegó de último. ¿Sí? Es lo más reciente. Y lo que está al inicio es lo más viejo. ¿Ok? Entonces, él empieza al final, abre el archivo, imagínense que ustedes van a hacer eso en un programita de Java o de Python. Abre el archivo y buscan el end of file, buscan el final del archivo y se van hacia atrás, recorren los registros hacia atrás. Y con eso crean dos listas. La lista redo o rehacer con las transacciones que hayan terminado con un commit. Entonces, si yo vengo para acá, me consigo con T4, que terminó, entonces esta transacción es candidato a rehacer. Entonces la coloco en la lista redo. Y la lista undo, que son las transacciones no terminadas, es decir, que si yo, ok, el T4 terminó, chévere, me consigo aquí un T4, no hay problema. T5 empezó pero no terminó. Bueno, no hay ninguna otra instrucción, pero ya esto automáticamente es candidato para estar en la lista de transacciones no terminadas o de transacciones que se van a deshacer. Igual aquí está un T3. Aquí está una instrucción de T3 y en ninguna parte anterior del recorrido me conseguí un commit de T3. Eso significa que es candidato a la lista undo. Luego recorro el log de inicio a fin para rehacer las transacciones que están en redo. Es decir, vengo para acá y voy rehaciendo todas las transacciones que terminaron. Después recorro el registro de allá para acá
y deshago las transacciones que están en undo. Ese es el proceso de restauración de 3 pasadas. ¿Ustedes creen que ese proceso se puede mejorar? ¿Cómo mejorarían ustedes ese proceso? Tomando en cuenta que el log puede ser un archivo bastante grande. Ajá. ¿Cómo lo mejorarías tú, Matthew? ¿Qué fallas le ves tú? Ajá. Uno, el hecho de que se tiene que recorrerlo completamente y además 3 veces, ¿no? Vamos a ver la primera mejora, ¿sí? Vamos a ver la restauración en 2 pasadas. La restauración en 2 pasadas me dice, si yo ya voy para atrás, por ejemplo, ya yo sé que esta transacción terminó. Si me consigo con cualquier otra instrucción que tenga T4, no la voy a deshacer. Pero si me consigo, por ejemplo, con esta instrucción que no tiene un commit, ajá, si no tiene commit, es decir, si no la he puesto en la lista de redo, es porque la tengo que deshacer. Entonces, dice, ¿para qué Esto lo voy vamos a a ver hacer en el siguiente esto 2 video. veces si ya yendo de acá para acá puedo construir la lista redo e ir deshaciendo las que no terminaron? Entonces, en este caso, me ahorro una pasada. Entonces, creo la lista redo y deshago las transacciones no terminadas. De una vez, ambas cosas. Entonces, aquí lo que pasó fue que nos ahorramos una pasada, ¿no? Después recorro el log de inicio a fin para rehacer las transacciones en redo. Pero resulta que muchas de estas transacciones que estoy rehaciendo ya están en la base de datos hace tiempo. Entonces estoy recorriendo todo el log de manera innecesaria. Entonces aquí viene la segunda mejora, que es el uso del checkpoint. ¿Sí? Entonces cuando se realiza el proceso de restauración, el recorrer el log consume mucho tiempo. Significa leer registros de disco. Ya sabemos que eso consume tiempo. La mayoría de las transacciones a rehacer ya tienen sus actualizaciones escritas en la base de datos de hace tiempo. Entonces, ¿las tengo que rehacer otra vez? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo hacer para no recorrer el log completo? ¿Cómo sabe hasta dónde, a partir de dónde, las transacciones puede ser que no estén en la base de datos? Entonces, nosotros lo sabemos. ¿Cómo lo sabe el sistema manejador? Entonces se utiliza el checkpoint o punto de verificación. Entonces vamos a ver de qué trata esto. Primero, en este momento se ejecuta un checkpoint. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Primero, se impide que las transacciones realicen actualizaciones. Ya, ellas no pueden escribir hacia el buffer de datos, ni hacia el buffer del log. Quedan bloqueadas momentáneamente. Se crea un registro en el log con la lista de transacciones activas en el momento del checkpoint. Entonces tengo un registro que lo etiqueto como CP o checkpoint y que tiene como segundo elemento la lista de las transacciones activas en el momento del checkpoint. Si las transacciones que están activas en el momento del checkpoint son T4, T5 y T6, entonces L tendrá T4, T5 y T6. Se fuerza la salida de los buffers de datos y del log. Forzar la salida significa que se hace la escritura en disco, ¿sí? Entonces, cualquier dato que esté en el buffer o en cualquiera de los dos buffers va a ser escrito en el disco, es decir, queda en almacenamiento perdurable. Y se actualiza el apuntador del checkpoint en el log del log. O sea, este log es un archivo, como les dije, montículo. Yo voy a tener un apuntador que me va a decir en qué parte del log está el checkpoint, el último checkpoint.
Y ese apuntador está almacenado en un registro de recomienzo que lo va a leer el sistema manejador en el momento en que haga la recuperación de los datos. ¿Alguna pregunta con respecto a los pasos? Fíjense que no estamos en el proceso de recuperación, estamos en el proceso de checkpoint. El proceso de checkpoint se ejecuta cada cierto tiempo en el sistema manejador. Puede ser cada cierto número de instrucciones, puede ser cada cierto tiempo. Eso se configura, eso lo puede configurar el administrador de base de datos. Ahora, hubo una falla. El sistema vuelve a levantar. Lo primero que va a hacer es obtener en el archivo de recomienzo la dirección del último checkpoint en el log. Y creo dos listas. La onDo le asigno automáticamente la lista de transacciones activas que voy a leer en ese registro. Y la redo la coloco en null. Esto tiene sentido, ¿no? En el momento del checkpoint, las transacciones que estaban activas fueron T3, T4 y T5. Esas son las primeras candidatas en deshacerse, porque no sé si terminaron o no. Y las redo no sé qué haya que rehacer, porque ya todos los cambios antes del checkpoint ya están en la base de datos. Entonces, por eso le asigno null. Ok, entonces se recorre el log desde el checkpoint al fin y se completan ambas listas. Fíjense, ahorita no me importa que se hagan esas tres pasadas porque estoy recorriendo una parte muy pequeñita del log. Ahora recorro el log desde el fin e inicio de cada una de las transacciones y deshago las transacciones que están en undo. Como yo puedo deshacer transacciones que comenzaron antes del checkpoint, yo puedo ir recorriendo hacia atrás, yendo a algunos registros antes del checkpoint. Por ejemplo, si de la onDo yo tenía T3, T4 y T5, ¿sí? Terminaron T3 y T5. Entonces, cuando llego aquí, onDo tiene T4 y redo tiene T3 y T5, ¿no? Entonces, cuando llego aquí a esta parte que voy a deshacer, que tengo que deshacer T4, tengo que ir hasta el inicio de la transacción T4 que está antes del checkpoint. Después se recorre el log desde el checkpoint hasta el fin para rehacer. Fíjense, ya no me interesa rehacer lo que está antes del checkpoint. Voy a rehacer solo después del checkpoint en adelante. Para eso necesito el apuntador del checkpoint. ¿Alguna pregunta de estos pasos que están aquí? Claro, porque ya los cambios que se hicieron, por ejemplo, en la transacción T3, que no ha terminado todavía, ya están en la base de datos porque se forzó la salida. ¿Sí? Pero resulta que esa transacción T4 no terminó en el momento que se presentó la falla. Entonces hay que deshacerla. Entonces se tiene que ir hasta antes del checkpoint para deshacer cualquier cambio que se haya guardado en la base de datos. Hasta aquí las técnicas con log. Son las técnicas que utilizan todos los sistemas manejadores de base de datos con algunas variantes. Ustedes van a ver que tanto Postgres como Oracle utilizan estas técnicas, pero tienen algunas variantes, ¿sí? Ellos tienen, cada uno lleva su log, pero creo que Oracle lo llama redo log porque nada más lo utiliza para rehacer, no lo utiliza para deshacer. Igual pasa con Postgres. MySQL sí lo tiene un log normal. Fíjense, ni Oracle ni Postgres utilizan el log para deshacer porque ellos tienen lo que se llama multiversión. Es decir, ellos guardan más de una versión, o sea, guardan varios estados de cada y lo guardan en otra parte. Entonces, lo que pasa es que tienen dos estructuras para la recuperación. El redo log y otra parte donde se guardan varias versiones de un dato. La otra técnica es la basada en doble paginación. Esta técnica, digamos que fue la que utilizaban los primeros sistemas manejadores. Después se dejó de usar, ya ustedes van a ver por qué.
pero les voy a explicar en qué consiste. Fíjense, aquí tengo mi base de datos en disco. Tengo la página 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces este es mi directorio actual de la base de datos. Llevo ese directorio a memoria principal. Cada vez que una transacción se inicia, se copia el directorio actual en disco y se llama el directorio sombra. Se actualiza o se modifica el directorio actual. Entonces, esta transacción modificó estas dos páginas, entonces ahora las nuevas páginas se colocan en disco y se actualiza el directorio actual. Y este es el directorio sombra. Esto es como si esta es la versión vieja y esta es la versión nueva. Este es el estado antiguo y este es el nuevo estado. Fíjense que aquí no estoy utilizando el log, sino que las mismas páginas me están llevando el estado anterior y el estado actual. Si T es exitosa, el directorio actual es el nuevo directorio. Y el directorio sombra ya no me interesa. Si T no es exitosa, simplemente se vuelve a directorio sombra. Por supuesto, esto, digamos, es factible donde hay pocas transacciones, donde la base de datos es pequeña. Pero si tengo una base de datos grande, esto se vuelve un desastre. Imagínense qué pasa con los índices aquí, que apuntan a las páginas donde están los datos. ¿Qué creen? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuáles son los problemas que tiene esta técnica? Ajá, la base de datos va creciendo, desperdiciando espacio. Muy bien. Es fácil mantener los índices actualizados. Si tengo que estar constantemente actualizando los apuntadores a donde están los datos. ¿Qué pasa con la concurrencia? ¿Qué pasa si hay más de una transacción que quiere actualizar la base de datos? Voy a tener varios directorios sombras, varios directorios actuales. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces vamos a verlo. Las ventajas no implica rehacer ni deshacer. Las desventajas producen alta fragmentación en disco por la movilidad de las páginas. Ocasiona sobrecarga en el manejo de archivos de datos y el mantenimiento de los índices. Imposibilita el clustering y las organizaciones ordenadas o hashing. Claro, aquí, si yo quiero hacer hash de una dirección en disco, o sea, el momento en que me copie se pierde ya cualquier hash que pueda tener. Aumenta la cantidad de lecturas y escrituras a disco por cada operación de escritura y minimiza la concurrencia. Entonces, aunque esta técnica ya no se utilice, es bueno que ustedes la conozcan porque pudiera ser que en algún proyecto que ustedes tengan en su tesis o qué sé yo, digan, ah, bueno, pero yo vi esta técnica, déjame usarla a ver si me funciona aquí. Por último, tenemos la recuperación en el caso de falla de almacenamiento. En este caso, se utilizan los backup o respaldo, que es una copia de la base de datos completa o parcial hasta una fecha dada. El administrador de base de datos es el responsable de programar respaldos periódicos de la base de datos. Para la recuperación se deben usar ambos, el respaldo y el log. Con el respaldo yo logro restaurar la base de datos hasta una fecha dada y después con el log actualizo el resto, desde esa fecha hasta el día de hoy. Otra técnica que se usa es la replicación. En este caso se mantiene un servidor espejo, una base de datos en otra localización o nodo que se actualiza al mismo tiempo que el original. Como consecuencia, aumenta la disponibilidad de la base de datos en caso de fallas, porque automáticamente el otro servidor pasa a sustituir el que falló. Entonces no se observa una falta de disponibilidad. Pero también aumentan los costos de almacenamiento y de comunicación, ya que cuando se actualiza en una, se debe actualizar en la otra. Es decir, se tiene que mantener las dos bases de datos en un estado consistente. Los componentes que están involucrados en este proceso
Bueno, en este caso, en una transacción tenemos el gestor de autorización e integridad y el gestor de transacciones. Los que me van a garantizar que, y por supuesto que este no está aquí, hay procesos que ustedes los van a ver en Oracle o ya los vieron en el laboratorio, que son los procesos de recuperación que me permiten utilizar este archivo que es el log para recuperar la base de datos. Ok, ya terminando el tema, ¿qué vimos? Vimos que es una transacción, su definición y sus estados, los tipos de falla que se pueden presentar, el acceso a disco por una transacción, donde vimos la técnica de modificación inmediata y modificación diferida, y las técnicas de recuperación basada en log y paginación de la sombra, y el ejercicio no lo vimos. Se los debo. Entonces yo voy a hablar con MEFA para que les mandemos un ejercicio ya resuelto para que ustedes lo vean. Entonces, y con esto terminamos este tema. Buenas noches.